El invitado de hoy nació en Montevideo en el año 1982, pero residió en el departamento de San José hasta el año 2010. Cursó estudios en ciencia política, ciencias históricas y Derecho en la Universidad de la República. Inició su militancia política en 1999 en distintos sectores del Partido Colorado. Desde el año 2007 ejerció el periodismo en diferentes medios de comunicación. Fue candidato a diputado por el Partido Colorado en el departamento de San José en 2009, colectividad que abandona al año siguiente. En el 2013 se incorpora formalmente al Frente Amplio y funda Convergencia Popular Frente Amplista, Lista 46, movimiento político que forma parte del Espacio 609. En el año 2015 publicó Historias Blancas de un hombre de izquierda, libro que recoge la experiencia militante de Pepe Mújica junto a Enrique Erro. En el 2015 fue electo edil por la Lista 609 aquí en Montevideo. En el año 2019 es electo diputado, fue coordinador de bancada y preside la Comisión Especial de Financiamiento de la Democracia y además integra la Comisión Permanente de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración. Bienvenido a Dato y Relato, diputado Mariano Tucci. Feliz de estar con dos queridos amigos que no veía desde hace mucho tiempo y qué disparate, qué cantidad de cosas he hecho en 41 años. Sí. ¿Tenés 41 años? Tengo 41 años. ¿Por qué no nació en el 82? ¿Por qué no ponen la fecha? El 15 de abril. El 15 de abril, ahí está. Hincha de Nacional, como Fernando sabe, sí. Me gusta que diga. Sí. Y bueno, y contento de estar en la radio porque siempre uno tiene esa sana nostalgia de en algún momento tal vez volver. ¿Sabes que siempre que me invitan a algún programa de radio en la mañana, le llama la atención a los periodistas que yo voy presencialmente, teniendo la opción de hacerlo telefónicamente? Claro. Y yo siempre digo que me levanté durante algunos años, y Fernando y tú también lo saben, 4:30, 5 de la mañana a hacer informativos o a co-conducir en aquel momento el programa con Fernando. Mariano trabajaba en el departamento de prensa de Radio Monte Carlo. Claro, ahí nos conocimos los tres. Ahí está. Claro. Y en determinado momento pasa a conducir de primera mano junto con un servidor. En Radio Y es muy en valioso Radio tener el invitado en estudios. Por eso siempre voy. Sí, es verdad. Así bueno, que bienvenido entonces. Con mucho gusto. Bienvenido. Mariano, a ver, leíamos recién en tu biografía, incluso cuando colgamos en las redes del programa que venías vos, algunas personas escribieron a través de Instagram, concretamente a @dato y relato en Instagram, recordando que cómo era posible que alguien se hubiera ido hasta no hace tanto tiempo, hubieras estado en el Partido Colorado y ahora estuvieras en la 609 en el Frente Amplio, ¿no? Como diciendo, che, qué cambio ideológico importante. ¿Cómo le explicás a la gente eso? ¿Cómo se puede pasar del Partido Colorado a la 609? Bueno, en primer lugar, hace ya 10 años, ya pasó un tiempo importante y prudente. Esa es la historia del Frente Amplio. El Frente Amplio fue conformado en 1971 por lo mejor de los partidos fundacionales y lo mejor de la izquierda organizada. Yo me acuerdo de Selmar Michelini, de Álvaro Bayo, de Francisco Rodríguez Camuso, es decir... Blancos y colorados. Blancos y colorados de aquel del propio general Seregni, que era militante de la Lista 15. Nosotros somos parte del espacio 609 porque es el espacio político dentro del Frente Amplio que nos permite mantener nuestra identidad política. Yo sigo siendo un vallista, soy un vallista dentro del Frente Amplio, que no significa que el Frente Amplio sea vallista, porque en el Frente conviven un montón de expresiones y corrientes partidarias, movimientos y sectores de diversa índole ideológica. Hay marxistas, hay cristianos, hay vallistas, hay gente que se siente blanca, y es un crisol bien diverso que representa un corte transversal de la sociedad nacional. O sea, esa es la explicación que yo le encuentro. Yo estoy donde siento que tengo que estar sin renegar de mi pasado, porque hay una realidad. Yo no estaría aquí si antes no hubiera estado allá. Yo conozco lo bueno del Partido Colorado y aquellas cosas que no están tan buenas, pero uno tiene que también valorar y analizar que hasta el año 99 el Partido Colorado fue el 32, 33, 34% del electorado nacional. Y alguien debería preguntarse por qué después fue el 10%. Y hasta el día de hoy sigue siendo el 10%. Entonces no fue Mariano Tucci, fue un montón de gente que se sintió desmadrado del liderazgo político y que terminó su vida política militando en otro partido o alejado de la actividad política. Bueno, en mi caso me comprometí. Alguien te podría decir, bueno, el Partido Colorado perdió la cantidad, ese 20 y pico % que perdió, producto de hacerse responsable de la crisis del año 2002.
Bueno, esa puede ser una interpretación. Yo creo que hay muchas, ¿no? Uno no pierde una elección en 5 años. Es fruto de un proceso. Así que la gente no de le pasó deterioro. factura al gobierno de Valle. Yo creo que el gobierno de Valle tuvo la impericia de atravesar 5 años muy difíciles para la vida de la República, porque no quedó que no le pasara al Uruguay en ese momento. Pero también es fruto de un deterioro permanente que va desde la apertura democrática hasta ese momento, ¿no? Y hay un crecimiento del Frente Amplio que tuvo la capacidad de abrirle las puertas a un montón de gente que estaba por fuera de la izquierda, porque allí crece y nace el encuentro progresista, y allí viene esa columna blanca donde aparece Rodolfo Nignoboa, que había sido intendente de Cerro Largo, aparece Alfredo Frati, Saravia, Martínez Huelmo, Bayán, que venía del Partido Colorado, y ahí el Frente como que se vuelve a encontrar con sus raíces históricas, y bueno, un poco por, digamos, impericia e incapacidad de los partidos tradicionales, y otro poco por su activa participación y visión de desarrollo nacional hacia adelante, es que gana la elección y tuvo 15 años de gestión, que tuvo luces y que tuvo sombras. ¿Qué cosas te defraudaron, Mariano, de los colorados? Mira, decía Parillo Saravia, yo no soy blanco, que el Partido Nacional era 100 veces más grande que sus hombres. Y yo creo que esa frase es aplicable a todos los partidos políticos. A mí no me defraudó el Partido Colorado, me defraudó la gente, los dirigentes. Y sobre todo el advenimiento de Pedro Bordaberry y la estructura partidaria, donde yo con Pedro Bordaberry ni tuve, ni tengo, ni tendré nunca ningún tipo de acercamiento ideológico. Tenemos, digamos, componendas ideológicas bien distintas. Yo me siento vallista, me siento muy emparentado con las políticas del viejo Valle de principios del siglo, que fue el que lanzó el Estado moderno. Y Pedro Bordaberry, a quien respeto, porque también reconozco en él un gran legislador cuando lo fue, bueno, tiene una visión un poco más de centro-derecha, más vinculado al sector riverista tradicional del Partido Colorado. Y por esa circunstancia yo abandoné la actividad política. Yo me fui del Partido Colorado a mi casa. Y No en ese fuiste de tiempo, un lado a otro. No, y en ese tiempo ejercí el periodismo, que es mi oficio, no mi profesión. Porque hay que ser muy respetuoso de eso. A mí los medios me abrieron la posibilidad y la puerta para poder laburar y orgulloso de eso. Y ahí me vinculé con gente del Frente Amplio. Y bueno, y conocí a Pepe Mujica y después terminé militando activamente en el Frente Amplio. ¿Qué te convenció de Pepe Mujica? Y bueno, yo me reconocí esa historia. Perdón, ¿lo decidiste cuando estabas escribiendo el libro? Sí, porque la gente, salvando las distancias, ¿no? Yo me reconocí en la historia de Pepe Mujica. Porque lo que mucha gente no sabe es que Pepe Mujica comenzó militando dentro del Partido Nacional. Sí, era blanco. Y era secretario de Erro. Entonces, bueno, en la posibilidad de tener algunas charlas muy profundas con él, vinculado a Historias Blancas de un hombre de izquierda, que es el libro que nosotros publicamos en 2015, sentí que digamos que tenía que empezar a cursar el mismo camino que él, manteniendo mi identidad, que era vallista, ¿no? Que era unitaria. Y así fue. Claro, una cosa era comprar a Pepe Mujica, a esa figura inmensa nacional e internacionalmente, y otra cosa era el Frente Amplio. Son cosas distintas. El Frente Amplio es una fuerza política muy compleja, muy distinta al Partido Colorado. El Partido Colorado tiene una estructura muy simple y el Frente Amplio tiene una estructura mucho más compleja, donde hay una base bien potente, donde hay una red de comités de bases, donde hay un plenario nacional, hay un congreso, hay una mesa política, y había que tratar digamos, de amalgamar la admiración por la figura y ingresar a la estructura partidaria, comprenderla y sumar. Y bueno, y en esa etapa incursioné y acá estoy. ¿Pediste o te ofrecieron? ¿Ingresar al Frente Amplio? Pues sabes que no me acuerdo, porque en realidad tuve tantas charlas con tantos queridos compañeros. El primero fue Aníbal Pereira, que era diputado por Rocha en ese momento, y lo que pasó fue se fue dando de manera natural. O sea, no me ofrecieron, porque aparte yo siempre digo, me dicen, te ofrecieron un cargo en el Ministerio del Interior y te fuiste, y tú sos, creo que el testigo de que esa realidad no fue así, porque yo estaba en mi mejor momento como joven periodista, donde tenía mi laburo en Radio Cero, tenía mi propio programa de radio en Radio Cero. Conducía la mañana de Radio Cero con Fernando Vilar, que era uno de los programas más escuchados. Era informativista de Monte Carlo y era movilero de Monte, o sea, laburo no me faltaba y ganaba relativamente bien. O sea, yo tomé una opción, tomé la elección de volverme a vincular a la actividad política de lleno y es lo que hice. O sea que se fue dando todo de manera muy natural. De hecho, cuando ingresé al ministerio lo hice como adscripto al ministro Bonomi y para trabajar en el área de comunicación. O sea, no es que me inventaron una cosa para que yo fuera a laburar y ganar un mango, no, por el contrario.
Así que bueno, esa fue un poco la historia. Mariano, estuviste unos años como gobierno, como parte del gobierno, digamos, el frente en el gobierno, y ahora el frente en la oposición. ¿Cómo lo...? Bueno, fui edil, o sea, fui parte del oficialismo en la Junta Departamental. Son situaciones muy, muy distintas. Yo siempre digo que ser oficialista está complicado, porque no siempre vos podés, ante el reclamo popular, resolver todo lo que se te plantea, porque cuando uno es gobierno tiene que tener siempre el no fácil. Por lo menos yo tengo el no fácil. La gente te ve sentado en un lugar donde entiende que podés tener algo de poder. En realidad uno lo que tiene que tener primero es la responsabilidad de tratar de entender la situación, interpretarla y encaminar al ciudadano a hacer las cosas como las tiene que hacer. Si no, nos parecemos más a los partidos tradicionales, que es justamente lo que el Frente no debería hacer nunca. Y ahora que somos oposición, tenemos un poco más de libertad en lo que decimos y en lo que hacemos, pero también con la misma responsabilidad, porque yo no soy hincha de la manija. Y yo lo que siempre digo es que yo veo que el sistema político uruguayo está crispado y que nosotros, los actores que estamos en la institucionalidad, tenemos que ser más amigos del hilo y de la aguja para surcir las diferencias que del garrote para enfrentarnos y golpearnos por cualquier tema. Entonces yo entiendo la política así, sin pasiones desmedidas, tratando de construir y de encontrar el equilibrio, porque esa es la historia del Uruguay. La historia del Uruguay es la historia del medio, es la historia de los grandes acuerdos, de los grandes consensos, que es lo que justamente en este periodo, fundamentalmente, que es donde yo estoy, no se encuentra muy poco. Así que bueno, mi tarea en el Parlamento, yo la siento así, es la de articular, es la de acercar las posiciones, porque tuve la posibilidad de estar del lado de los partidos fundacionales, creo que entiendo e interpreto cómo piensan y cómo operan, y hoy estoy en el Frente Amplio tratando de hacer justamente muchas veces de puente de esa realidad. Hablabas de acuerdo, ¿no? Perdón, Fer. Hablabas de acuerdos recién y hace un rato leíamos la información de que ni Cabildo Abierto, ni el PERI, y nos dirás vos qué pasa con el Frente Amplio, llevan esta reforma, el documento de seguridad, la interpartidaria. O sea que acuerdos también ahí tampoco encontramos. No sé cómo se paró el Frente Amplio en eso. Bueno, yo te puedo contar lo que tiene que ver con lo que nosotros hicimos en el Parlamento. Cuando tú le pedís la censura a un ministro de Estado, porque naturalmente tenés diferencias con él desde el momento uno. A mí me da mucha pena sana, y no lo digo desde el punto de vista irónico, que toda esa capacidad que Luis Alberto Heber demostró en 30 y pico de años de trabajo en el Parlamento Nacional no lo pudo trasladar a la gestión. ¿Será que es el Ministerio del Interior así? Porque a nadie le ha ido bien, ¿no? Es un ministerio ingrato, ¿no? ¿Cómo? Porque cuando tú evitás, nadie se entera. No, claro. Te enterás cuando las cosas cuando no pasan. Pero también es cierto de que el ministro ha introducido una serie de reformas y de reformulaciones de políticas que han dañado la percepción de la seguridad que la gente tiene. Y esto no lo digo yo, lo dicen las encuestas de opinión pública. La primera preocupación de la gente, Fernando, es el ingreso familiar, y el segundo es la inseguridad. Y esto tiene que ver con que hubo, digamos, una renovación en lugares de relevancia y de jerarquía de la vieja Policía Nacional, que volvió a ocupar lugares importantes, y después hay un desmantelamiento de las políticas que venían del pasado. A Japón le llevó 25 años resolver los temas de seguridad. Lo que pasa es que yo creo que el país tiene que ponerse de acuerdo en 3 o 4 temas, claro, pero y esos 3 o 4 temas tienen que, pero nosotros que somos parte de una nueva generación tenemos que bregar porque esas cosas sucedan. Ya lo sé, pero hace 30 años que no... En tema de seguridad, ¿sabes lo que pasa, Mariano? Hay 2 visiones de país en términos de seguridad. Perdón, en términos de seguridad, en términos de educación. Pues se llama el caso, tampoco se han puesto de acuerdo en educación. Son muchos menos, y esto no habla bien ni de unos ni de otros, ni habla mal de unos y de otros. Es que hay 2 visiones de país. A mí, yo lo que rescato es que por ahora todavía no hay guerra, ni estallidos. Pero hay temas en los cuales uno piensa negro y otro piensa blanco. Bueno, lo que pasa es que también la situación del país ha cambiado, porque cuando el Frente Amplio gobernaba, por ejemplo, el Uruguay era un país de tránsito de drogas. Hoy el Uruguay es un país de tránsito y de acopio de drogas, y además, en algunas zonas estratégicas del Uruguay se producen drogas sintéticas. Esto lo dijo el ministro del Interior en la rendición de cuentas pasadas, comparación taquigráfica pública. Sí. Entonces, eso significa que el crimen organizado, que el crimen en torno al narcotráfico ha cambiado. Hoy el crimen organizado funciona como una multinacional. No solamente es quien elabora y empaqueta la droga y la traslada. Hay estudios de abogados, hay escribanos, hay empresas fachadas, hay inmobiliarias que lavan la plata. Y para eso hay que prepararse, hay que tecnificarse.
Los estados se tecnifican y se preparan, y el narco también. Sí, claro. Y aparte son organizaciones muy poderosas, no solamente desde el punto de vista armamentístico, sino que tienen mucha guita, y a veces más que los estados. Y a veces compran a los jueces. Y al ministro le está pasando por el costado, Fernando. Sí, sí. Ese es el tema. Si tú no preparás a la policía, no le pagás salarios realmente buenos. Hay gente que está entrenando en el departamento de Canelones con 38. Volvió la vieja compra de balas, volvieron los chalecos vencidos. Entonces, y no lo dice el Frente Amplio, lo dijo Cabildo Abierto, que es parte de esta gestión gubernativa. A mí me preocupa eso. La gente se siente insegura porque lo dicen las encuestas de opinión pública. El Frente Amplio está diciendo que por ahí no va, y uno de los socios de la coalición también está diciendo lo mismo. Entonces, yo creo que el presidente tiene que abrir los ganchos, porque Heber y el ministro del Interior no es cualquier ministro, es el ministro político del gobierno. El ministro del Interior es el ministro más importante. Y yo creo que no está dando la talla. Mucho menos cuando te vas a golpear el pecho del Parlamento y a decir que tuviste éxito. ¿Pero es el ministro que no da la talla o es la gestión del Ministerio del Interior del Uruguay que no da la talla? Hablando de Bordaberry hace algunos minutos. Bordaberry, que dijo cosas muy feas cuando fue senador, ¿no? Señaló a Bonomi y dijo que había democratizado la muerte en el Uruguay. Nosotros no hacemos esas cosas. No tenemos ese grado de ordinariez. Y lo digo con todas las letras porque cuando estuve revisando para hacer mi intervención ahora con Heber, escuchar eso realmente embroma bastante. Heber interpeló a Bonomi porque los homicidios se habían subido un 7,5 en el Uruguay en ese momento. ¿Qué pensaría hoy el senador Bordaberry cuando subieron un 25%? Bueno, esa es la realidad nacional. ¿Cómo se soluciona? Con un gran acuerdo. Ahora, si vos me decís que no están dadas las condiciones, sí, bueno, tal vez no. Y yo creo que no, porque el gobierno de la calle tiene una característica, que tiene una visión refundacional de las principales áreas de la vida nacional. ¿Qué significa eso? Todo lo que está para atrás está mal. Todo lo que viene hacia adelante y que tiene que ver con mi gestión es bueno. Y uno así no se puede sentar en una mesa a acordar y a conversar. Yo creo que los grandes problemas nacionales son responsabilidad de todos quienes hemos pasado por el gobierno, lo del agua incluido. Yo coincido con Pepe Mujica, pero hay que tener la madurez política para sentarse a resolver, porque la gente no puede esperar. La gente no puede esperar. Y ahí Valle Ordóñez decía una cosa que es muy cierta: el único que tiene derecho a equivocarse es el pueblo. Quienes estamos en cargos políticos no tenemos el derecho de equivocarnos. Somos gente privilegiada. ¿En qué otra cosa habría que lograr acuerdo? ¿Educación, seguridad? Política exterior. Hay que tener bien claro un proyecto país en materia de política exterior. Política de seguridad sin ningún tipo de dudas. Educación pública, y después tiene que haber una cruzada permanente de abatimiento de la pobreza infantil. No puede ser que un país de 3 millones de habitantes tenga pobreza infantil, no existe. Eso tiene que ser un acuerdo, incluso que yo creo que hay que llevarlo a la órbita de los candidatos presidenciales rumbo a la próxima elección nacional. El Uruguay no puede tener pobreza, no puede haber gurises con hambre en el Uruguay. Ni en un gobierno de frente, ni en un gobierno blanco, ni en un gobierno de ningún signo político. Eso no nos podemos permitir. Yo creo que esos 4 temas son centrales, y yo tengo la aspiración de que por lo menos quienes venimos, digamos, incorporándonos a la actividad política con responsabilidades, tendríamos que tener, digamos, la madurez para sentarnos a ver estas cosas y pensarlas hacia el futuro. ¿Tenés diálogo con gente joven como vos? Con todos, con todos. Yo tengo muy buen vínculo. Que las posturas son diferentes. Yo creo que las posturas se crispan cuando uno golpea al dirigente de su sector y de su partido. Puede ser natural y hasta razonable siempre y cuando no pasa al límite de lo personal, que creo que es el gran problema de la política uruguaya hoy. Una cosa es reivindicar tus convicciones, defender tus ideas, y otra cosa es pasar el límite hacia lo personal, que es lo que está pasando y que es lo que pasa con algunos senadores del Partido Nacional que abren la boca y dicen cualquier disparate y acá no pasa nada. Bueno, yo no soy cultor de esa idea. Pero también es cierto que en todos los partidos políticos con representación parlamentaria hay gente con la cual se puede conversar, hay gente responsable y que se toma este tema con mucha seriedad, porque es cierto, nosotros somos los que venimos, algunos quedarán por el camino, otros no, pero hay que hacer una apuesta a la gente joven que se está incorporando. Por ejemplo, yo cuando sacaron a Santiago González de su lugar, y apareció este muchacho que no sé el nombre, a mí me dio mucha pena que muchas veces el sistema político, las redes sociales lo mataran porque no tiene experiencia. Y bueno, hay que darle experiencia, hay que darle la posibilidad a este muchacho de Alianza Nacional de que asuma la responsabilidad y darle para adelante. Vos somos un país de viejos. Entonces, uno tiene que empezar a parecerse más
a aquellos países que tienen, digamos, desde algún punto de vista, experiencias exitosas. En Europa, la mayoría de los ministros tienen 40 años, 45 años, los propios presidentes de la República, y bueno, yo cuando se suma gente nueva comprometida al sistema político, y yo quiero darle la chance de que se equivoque, por lo menos. No solo está Terra, que es este muchacho que... No me acordaba el nombre, no lo decía despectivamente. No, el nombre de pila no me acuerdo bien. No me puedo... Es Terra, Terra es el apellido. Eso, sí. Está Nicolás Martinelli, que también es un joven. Sí. Sí, que es director del ministerio. Exacto, eso está bueno. Yo lo conocí siendo asesor del alcalde del municipio de Nicolás Martinelli. No tengo vínculo con él, pero me parece genial que la gente joven se sume a la gestión. Sí, claro. Porque de eso se trata. Mariano, hace poquito fuiste bastante crítico con el proyecto de reparación a víctimas de la guerrilla, que finalmente fue aprobado, ¿no? En no la es a Cámara. Víctimas de la guerrilla, no se llama así. ¿Cómo se llama? Por eso me enojé. A ver. Bueno, es un proyecto que trata de reparar las víctimas de las organizaciones políticas o ideológicas que operaron del 62 al 76. Bien. Lo que pasa es que los autores del proyecto de ley, blancos, colorados y cabildantes, cuando a través de los medios de comunicación explican el proyecto, los contenidos del proyecto, hablan de las víctimas del MLN. Entonces, mi discusión era, ¿y por qué no hablan de la víctima o de las víctimas del Escuadrón de la Muerte? ¿Por qué no hablan de las víctimas de la juventud uruguaya de pie? Está contemplado en el artículo número 1, por supuesto que sí, pero en sus ejemplos, no los nombran nunca. Sí, y entonces yo puse el ejemplo en la Cámara, porque ellos siempre ponen los mismos ejemplos, todos muy considerables, sin ningún tipo de dudas. Pero, por ejemplo, yo me acuerdo de un bebé de 5 meses que fue muerto calcinado en un local del Partido Comunista en septiembre del 61, a propósito de una acción armada de una banda fascista. O me acuerdo de un obrero del Frigorífico Nacional que en el 61 fue muerto a puñaladas por otra banda fascista. O me acuerdo del profesor Alberto Ramírez, que después de que el Che Guevara diera un discurso lo mataron. Y toda esa gente murió en el 61. Y no se van a poder acoger a esta ley de reparaciones. Entonces acá no se trata de unos y de otros. Se trata de poner las cosas en su lugar, reparar, cómo no. Yo no tengo ningún problema en centrarme a discutir un proyecto de reparaciones abarcativo, porque siempre se puede ampliar la acción reparatoria de los estados. Ahora hay que hacerlo bien. Hay que hacerlo, digamos, con honestidad intelectual. ¿Qué hubieras ampliado la franja de los años? Por lo menos hubiera invitado al Frente Amplio a discutir un proyecto común, cosa que no se hizo. Ahora, el Frente Amplio, durante el gobierno de Vázquez, quiso llevar adelante un proyecto similar. No quiso. Hizo mucho, porque lo primero que hizo el Frente Amplio fue priorizar. Fue en el primer gobierno de Vázquez, sí. ¿no? Entonces, el primero. Lo que hizo fue priorizar a las víctimas del terrorismo de Estado, porque también en el debate te equiparan la violencia ejercida por las organizaciones políticas que con la violencia que ejerció el Estado. Eso no lo lleva, no Mariano Tucci, no lo lleva el mundo, no lo lleva la academia. Es incomparable la acción terrorista de un Estado respecto a alguna organización política, sea de izquierda, de centro o de derecha. En el 85, cuando se aprueba la ley de caducidad y la ley de amnistía, que fueron, ¿no? La amnistía fue antes. Bueno, pero se aprueban en ese periodo de gobierno, en el gobierno de Sanguinetti, del 85 al 89. Ahí se aprueban 2 leyes, ¿no? Entre otras, la ley de amnistía 16 leyes a los pero la ley de amnistía a los tupamaros, etcétera, etcétera, y la ley de caducidad para los militares. Se equiparó en ese sentido, ¿no? Y acá la idea era hacer esto también, ¿o no? Pero bueno, pero lo hicieron mal. Porque, por ejemplo, mira, yo cuando me puse a preparar la intervención en sala, me puse a bichar las actas del Senado, de diputados y los medios de comunicación. Y encontré 3 versiones distintas, 3 versiones distintas de por qué se reparaba entre el 62 y el 76. Una que era la fecha que, digamos, o el espacio de tiempo que amparaba la ley de amnistía, como tú decías. Esa era la primera. La segunda, la del senador Domenech, que decía que bueno, que terminaba en el 76 porque ese hubiera sido el periodo donde terminaba el gobierno de Juan María Bordaberry, el gobierno constitucional. Ajá. Y la tercera, la del doctor Basquet, que después en sala se corrigió, que era la muerte del señor Carlos Abdala. Carlos Abdala era el papá de Pablo Abdala, el presidente del INAO, que lamentablemente fue ultimado por un comando yugoslavo en Paraguay. O sea, no tuvo absolutamente nada que ver con las víctimas de la guerrilla del señor Abdala. Entonces ahí tenés la primera inconsistencia del cambalache que fue seleccionar ese periodo de tiempo. En segundo lugar, esa tasación que se hace sobre la muerte, donde parece que lamentablemente con este proyecto hay muertos de primera y muertos de segunda. Porque resulta que quienes reparó
un conjunto de leyes que se votaron en la administración Frente Amplista, se las reparó con unos 71.000, 72.000 dólares a la fecha. Ahora se los repara con 150. ¿Por qué? ¿Con qué fundamento? ¿Verdad? Y a los de 71, ¿por qué motivo? Por muerte. ¿Por la muerte. ¿De quién? Por la muerte a causa del terrorismo de Estado. Okay. Después, aquellos ciudadanos que fueron víctimas del terrorismo de Estado, a los causavientes que reclamaron, les pedían acreditar 180 días de detención. Ahora con este proyecto tenés que acreditar 72 horas. ¿Por qué? Digo ¿por qué? Porque no está fundamentado en el proyecto de ley. Y después algunas otras cosas. Los listados que acompañan los proyectos de ley incluyen gente que ni siquiera fue víctima de las organizaciones como el señor Abdala. Entonces, lo que dice la ley, bueno, a estos listados que acompañan el proyecto se los acredita, se los homologa. Y yo me pregunto, ¿y los que no están en el listado? Tienen que hacer todo el recorrido que la normativa uruguaya requiere para recopilar la prueba. ¿Por qué? Porque a estos sí y a estos no. Entonces, eso es un conjunto de inconsistencias de carácter jurídico, porque se violan los principios generales del derecho y el principio de igualdad, entre otros, que este gobierno no tuvo en cuenta. Entonces, bueno, yo creo que la discusión quedó trunca, que el Uruguay necesita ir surciendo estas diferencias, pero en acuerdo. Esto es un tema que tiene que saldarse en clave nacional. Y el gobierno no tuvo la disposición de eso, o para eso. Por eso es nuestra crítica. Si nos hubieran convidado a elaborar una propuesta conjunta, yo no hubiera tenido problema, pero con las cosas claras. Y esto no estaba claro. Mariano, tenemos que ir redondeando la entrevista, pero ¿cómo ves la interna del Frente Amplio de cara a las próximas elecciones? Para un cachito antes, ¿es verdad que no pueden votar en discrepancia en el Parlamento la gente del MPP? No entiendo. Claro, o votan todos de acuerdo o no entran a la sala como pasó la última vez. Yo ese día me fui a Tacuarembó. No lo hablo por vos. Digo, ese día me fui a Tacuarembó. Sí, el Frente Amplio es una fuerza política que tiene disciplina partidaria. Eso, o sea, no puede entrar dos. Cuando tú, el MPP es un sector nacional que reúne a su bancada y resuelve, y las posiciones que resuelve la bancada son únicas. Después tú vas a la bancada del Frente y pedís libertad de acción y ahí resolvés qué haces. Pero no hay dictadura acá. Cada uno dice lo que piensa. No, puede ser un estilo. Una decisión. Porque el otro día fue raro que no haya entrado nadie. No fue raro, fue una decisión política. Yo casualmente ese día me tuve que atacar. Si alguien quisiera entrar, ¿podía? Y bueno, eso supongo yo que sí, pero en realidad las decisiones son únicas. Vos das la discusión en tu interna y después que vos saldás la discusión, es la opinión del conjunto. Entonces, que se expresó el otro día fue que se vota. El no entrar fue la expresión del conjunto. Bien, pero siempre se discute. ¿Y cómo se hace? Discutiendo mucho. Pero digo, llega un momento que decís, vos discutimos. Y generalmente es por mayoría. Bien. Siempre es por mayoría. Bien. Sí. Y se acata la mayoría. Y como debe ser. Más bien, pero quería saber en este partido y en cualquiera. Quería saber cómo funcionaba. Bueno, pero a veces vos que sos periodista sabés que no hay que creerle tanto a algunos trascendidos. No, por eso te lo pregunto a vos. Por eso te lo pregunto a vos. Yo sé que me lo preguntás sanamente, pero a veces hay cosas que son trascendidos. Y que son armados de que aquel me dijo, aquella fuente me dijo, el otro me dijo, y arman una especie de robot que en realidad el que lee dice, pucha, se matan adentro de esa sala. No. Claro. ¿Es sana o no la disciplina partidaria? Yo creo que sí, yo creo en la disciplina partidaria. Bien. Yo creo que sí, que las diferentes. Yo creo que está. ¿Por qué creo esto? Porque creo que hay espacio para debatir y discutir y manifestar tus ideas. Y si perdés, marchaste. Porque es así. El tema es cuando no hay espacio para discutir. Claro. Cuando hay mandato imperativo. Bueno, eso no sucede. ¿Cómo es la dinámica del MPP? ¿Se reúne una vez cada 15 días, una vez por semana? La bancada de la 609, que incluye al MPP y a sus aliados. Sí. Yo soy un aliado, Frati es un aliado. Sí. Se reúne todos los lunes a las 2 de la tarde. ¿En el Parlamento? En el Parlamento. Y ahí tenemos un orden del día establecido, armado de manera colectiva, donde se analizan los temas que van a tratarse. ¿Cuánto dura esa reunión? ¿1 hora, 2? De 2 de la tarde a 5 generalmente. ¿Y si hay cámara o si hay, se suspende? No, porque la cámara es martes y miércoles. Bien. Esto es los lunes. No hay. No me lo digas así como que lo sé de memoria. No me dejaste pensando. Nunca fui. Pero es así, es así. Pero sí quiero dejar esto bien claro. En el movimiento de participación popular, en el espacio 609, están dadas todas las condiciones para que todos digamos lo que nos parece. Después que uno acuerda. Está bien, está perfecto. Única del sector. Pero no hay. Pero no sabía de no hay bozal. No sabía de esta mecánica de los lunes fijamos posición en este.
TNT, lo que fija la posición, la mayoría de lo que se porque acata. somos 23 además, entonces es importante conocer la opinión de todos, muchos del interior, Claro. todos integrando comisiones distintas, es importante. Bien. Mariano, te preguntaba a propósito de la Perdón interna. la interrupción, diputado. está bien, ahí está. Disculpe. No, por favor, senador. No, Cuando uno es opa. senador o diputado, hay una La diferencia preferencia, entre sí. senador y diputado. Sí, claro. Sí, seguro. No, jerárquicamente. Y el senador es más que el diputado. No, pero yo pregunto, jerárquicamente. Son cámaras distintas. Bueno, pero sí, más allá de que yo tengo claro la diferencia entre. No me hagas contestarte eso. No, pues te pregunto, jerárquicamente en el MPP, ¿no? Habla un senador, habla un diputado, ¿la opinión vale exactamente lo mismo? La opinión de los frente amplistas que estamos en la institucionalidad vale igual siempre. Ajá. No importa si es senador o diputado. O edil. No. Por supuesto que hay referentes nacionales que tienen un peso importante. Claro. Pero Uno se la imagina opinión, que si Mujica opina, y bueno, está, Mariano no Tucci, sea, está complicado aunque no sea discutir senador, está complicado discutirle claro, al PP. aunque no A sea veces le hemos senador, discutido al PP, pero siempre perdemos. bueno, el otro día Fernando Pereira dijo que no era Dios, ¿no? Que se había Bueno, Mujica. Fernando Pereira hablará por Fernando Pereira. Yo hablo por mí. Yo hablo mucho con Pepe, discuto con Pepe. La semana pasada estuvimos juntos compartiendo un comité y la verdad que es admirable que un tipo de 88 años esté todavía con las ganas de seguir trillando y de participar de la próxima campaña electoral. Y te voy a contestar la pregunta. ¿Tenés porque llegada sé al que- PP? Sí, claro. Bueno, ¿y cuándo viene acá el programa? Ah, bueno. Estamos sí. desde Y febrero. tiene que invitarlo. Estamos No, desde a ver, febrero. tiene que- estamos llevando. Desde febrero. Yo le voy a mandar recado. Pará que Dale. voy a trancar Le voy a la mandar puerta con un recado. candado Dale. y no salí sin Dale. firmarme un... Sin agendar. Que nos agenden. Ahí, antes Que nos de llame irse. acá y lo agende. Hoy les hablaba de que la actividad política está crispada. Nosotros estamos apoyando la candidatura de Yamandu Orsi. Y yo les voy a dar mi argumento de por qué. Uno de los argumentos. Porque creo que Yamandu es el puente que nos comunica con la otra mitad del Uruguay que todavía no representamos. Pues es un hombre que desde la gestión del gobierno canario ha hecho culto del acuerdo. Y yo creo que el país precisa eso justamente. Precisa acercamientos. Y yo creo que Orsi es garantía de eso. El resto de los candidatos del frente, candidatos y candidatas, son buenísimos. Pero- Y necesitamos que todos voten muy bien. Pero- Y la oferta electoral del frente es muy potente. Mi preferencia está con Yamandu Orsi. Por muchas cosas. Fundamentalmente por esta que acabo de decir. ¿Se discutió a la interna Sí, por o supuesto. el hecho de que sea MPP él también pesa? No entiendo tu... Claro, al entrar al MPP. Sí. Siempre se discute quién es candidato y quién no es Pero me candidato. refiero a que era muy natural, ¿no? La Pero candidatura. Orsi Yamandu fue- Orsi es un hombre Si del Orsi MPP. Sí, fuera, claro. Por eso, si a eso Orsi- voy. Si Orsi no fuera del MPP, no sé si lo apoyaban tan claramente. Bueno, Bueno, seguro. eso no lo sé, porque Nadie también, lo sabe. pero también es cierto, nadie lo sabe, pero también es cierto que tiene casi 10 años de gestión, ¿no? Sí, sí. Entonces, es un compañero Pensar que era tiene secretario de Carámbula, ¿no? 10 años. Sí. Y va a culminar con 10 años de... Sí, o sea, sí, que es un intendente. compañero que tiene mucha Sí, capacidad sí, sí. y mucha experiencia en la gestión. Claro. Y eso es lo que el país también necesita. Y tiene algo que no se le ve, no se le nota, pero que cierra totalmente. Es hincha Peñarol. Bueno, eso no lo sé. Yo sí lo sé. Ahí capaz que le Lo quitamos hemos- el lo- apoyo. nos de hemos visto en lugares donde O sea, se cultivan dicho sea de paso, dos colores. dicho sea de paso, a Yamandu Orsi también lo También hemos lo- llamado hasta el cansancio. Es un problema del MPP con este programa. Sí, me ¿Qué parece cosa? que sí. Es un ¿eh? programa- Han venido todos. Es un problema del MPP con Sí, este me programa. parece que sí. Salvo que ustedes crean que yo no soy lo suficientemente representativo. Pero vos sos un amigo, lo que Bueno, pasa. también. Es distinto. Bueno, yo les hago la gestión. Dale, con los dos. No, gestión Perfecto. no. Acá Gestión- tenemos, Mariano querido, una serie de papelitos cada uno de Pará, ellos. pará, Siempre pará. un regalo. Una No. pregunta más. No, acá no Es un regalo. Acá tenés Llevamos que dejar 4 algo. meses, llevamos Ahora 4 te- meses, no ahora tenemos tengo la regalo. factura antes de irte para dejar algo. Igual yo Antes te de gané todo. una apuesta a ti. No te acordás. ¿Y te la pagué? No. No, no. me la Acostumbro pagaste. no Yo pagar te las... gané. Por eso. Te gané porque acostumbro- consiguió una camiseta de Peñarol con la directiva de Peñarol para Sí, sortear sí. y yo conseguí una de Nacional, pero no se acuerda. Estás hablando en el programa. Y Seguro. Para un sortear el aluvión de programa. llamadas telefónicas para conseguir la camiseta de Nacional y creo que Fernando tuvo alguna menos, pero no importa. No, ¿en serio? ¿En Sí, sí, yo me acuerdo clarito. Yo quiero hacerle una última pregunta antes. Dale, de- dale, tira el juego, dale. ¿Cuál es tu aspiración política? Hablando en serio, volvemos a hablar en serio. La respuesta que Me, te voy a dar dicen, me han dicho que es edil, diputado, senador y seguir de largo. y yo como yo te preguntara a ti cuál es tu aspiración No, ya, yo periodística, estoy vol- laboral. y ya la cumplí, ahora estoy volviendo. Yo voy a estar donde mi organización me necesite.
Esa es ¿Cómo mi estás respuesta. parado ahí? ¿Estás bien considerado? Y yo creo que hago un trabajo correcto, pero tienen que hablar mis compañeros de mí. No, ya lo Es sé. muy feo que uno hable de lo que uno Ya hace. lo sé, pero yo hago viste- mi mayor esfuerzo, Pero eso es viste, cierto. en este mundo todo el mundo tiene representante, el que no lo tiene pelea por sí solo. Pero Vos mira, no te voy a decir una cosa porque vos también fuiste testigo, yo te estoy metiendo para adentro siempre. Sí. Yo hago esto porque es mi vocación. Yo tenía mi laburo, me encantaba lo que hacía, pero esto es mi vida. Es lo que te Entonces, sí, y bueno, y yo estoy en esto porque amo hacer esto y porque creo ser útil. Entonces, donde mis compañeros consideren que yo esté, yo voy a estar. Ahora Mariano, sí. te decía, acá Ahora tenemos llegó la una... peor parte de la ¿No entrevista. hay regalo, Fernando? No hay No, regalo. regalo. No, desde hace 4 meses que estamos, cosa, recién somos un Seguro. programa nuevo. Todavía tenemos mañana, estamos pasando la gorra. Sí. Acá tenemos nombres, Sí. todas figuras conocidas del ámbito Sí. político absoluto, de todos los partidos, de todo. La idea es que vos saques de ahí 5 nombres de a uno, ¿no? ¿Y lo voy leyendo? Pará, no. Sí, lo decís al aire y- Pero pará, la idea es que, vos dijiste recién, no tu profesión, tu oficio Sí. es periodista. Sí. Entonces lo que te vamos a pedir es que si vos fueras secretario de redacción de un medio, Sí. a cada una de esas 5 personas, ¿Les hago una pregunta? no, No. las ubiques. Qué ansioso, deja hablar vos. Sí, es impresionante. Así eran de primera mano. Sí, claro. No No, te- pero él era pasaba jefe. interrumpiendo. Él era jefe. Así que. Tenés que ponerlos en policiales, deportes, Bien. internacional, hacer, no sé, a repartir bien. los diarios, lo que vos quieras. ¿Ok? Empiezo. Dale. Sentiste director de un diario. José Mujica. Es el Me está director jodiendo. responsable. Director No, responsable. no puedes sacar el primer nombre de José Mujica. ¿Viste? No hay casualidades, hay No es ca- causalidades. en Es política. magia, ¿viste? Álvaro Delgado. ¡Ja! Socio colaborador ¿De qué? ¿De un diario? del diario. Del- Socio colaborador. Como un suscriptor. ¿Qué Ahí va, tiene una especie guita? de suscriptor. Una especie de suscriptor. Tiene guita, Álvaro Bueno, Delgado, no sirve para la nada. interpretación corre a cuenta para de ustedes. policiales, para deporte, nada. Fernando Pereira, Sí. el jefe de redacción. Bien. El Siempre dos- hablamos de un diario, ¿no? el Sí, dos de sí, sí, sí. Mujica. Un diario. El 2 de No, Mujica. el 2 de Mujica. Ahí va. Seguro. Bien, el 2 de Mujica. Me faltan dos. Qué Sí, rapidez. Graciela Bianchi. Bueno, Graciela Bianchi, yo creo que sería la oposición al sindicato gráfico del periódico. Pero en el diario, ¿qué hace? Tiene que tener función en el Seguro, diario. Claro, seguro, claro. seguro. Y bueno, parte de la comisión de apoyo del diario. La quiero ya fuera del diario. Fuera del diario. Está como fuera el diario, ¿no? Bien. Creo No, que sí, no, seguro pero- que está fuera el diario. Bien. No, pero, Igual yo me llevo muy bien con ella. pero porque comparto ponela la dentro del comisión. diario entonces, Y hermano. bueno, la pongo ahí como notera en policiales. pues. Bien, ves, da un laburo. Y el último, El último. Notero en policial. Era Óscar Andrade. En sindicales. Sí, claro, En sindicales. seguro. Bien, información sindical. Información sindical. Perfecto. Muy bien. El único que dejó afuera del diario a Delgado. No, pero lo va No, Delgado lo hace es socio poner plata. colaborador, Lo hace sí. poner Por eso, plata. pero afuera del diario. Bueno. ¿Qué te parece? ¿Poca cosa? No labura en el diario. Mariano Tucci, diputado del MPP, gracias por acompañamos. Un Un gusto. gustazo haber estado con ustedes. Un gusto. A la orden, ¿eh? A la orden. Y no te vas de acá sin concretar lo del PP. Y lo de Bueno, Orsi. Y lo de Orsi. No. Ya lo dejamos acá. O sea, lo dejamos ahí afuera. Señores, vamos a la pausa. Acuérdense que en un ratito nada más se viene el último participante de nuestro concurso de periodista deportivo. Sea usted En breve periodista en ya va a Dato estar Relato. acá nuestro nuevo periodista deportivo a partir del 2 viernes para adelante. Muy bien. 4:15.